Buenos días, mi nombre es Vanessa Córdoba y hoy les voy a hablar un poco sobre paradigmas de programación. Bueno, primeramente, antes de empezar, quiero definir lo que es un paradigma. Un paradigma es una serie de creencias, conjuntos, conocimientos y prácticas que se emplea en cierta disciplina. Claro, todo esto en un determinado tiempo. En un resumen más sencillo de paradigma sería una forma distinta de hacer cada cosa. Por ejemplo, cada persona tiene su manera de escribir. Algunos escriben cursivo, otros por separado, otros escriben más oscuro, otros más claro. Eso sería un tipo de paradigma. Ahora bien, ¿qué son los paradigmas de programación? Los paradigmas de programación son aquellos estilos, métodos, conocimientos que tenemos que adquirir o que se adquieren para realizar diversos programas. Son aquellos métodos que básicamente nos ayudan a resolver problemas computacionales. Y no solo eso, los paradigmas de programación abarcan muchas cosas, tienen muchas características, muchos programas. Cada herramienta nos va a ayudar al mismo objetivo, a crear diferentes programas. Se pueden hacer muchos programas con diferentes programaciones, paradigmas y todo eso. Ahora bien, vamos a tratar el punto de lo que son los tipos de programación, de paradigma de programación. Y el primer punto que le voy a decir, a retratar, es la programación imperativa. Bueno, ¿qué es la programación imperativa? Antes de eso, quiero hacer un pequeño inciso, que la programación imperativa tiene un gran recorrido. Es perteneciente a los primeros lenguajes de programación, a los primeros programas informáticos. O sea, tiene mucho recorrido. Está presente en lenguajes de programación como Pascal, C, C++, entre otros. Y no es por menos, sino que es una de las herramientas de programación, entre comillas, que es un poco más fácil de utilizar. Es con la que aprenden los estudiantes cuando se inicia en programación, porque al definir paso por paso es más sencillo para nosotros ver cómo va el programa, la estructura y todo eso. Bien, ahora la definición. Esto se define bastante sencillo. Un desarrollador va a implementar, va a darle códigos al programa para hacer diversos programas. Pero esto lo va a hacer punto por punto, paso por paso. Si se equivoca en un paso, el programa no va a funcionar sencillamente. Entonces, un ejemplo de esto sería que queremos sumar varios números. Entonces, nosotros le tenemos que indicar al programa que una variable A y después indicarle una variable B con la que se va a sumar, indicarle cómo va a ser la suma para luego indicarle qué resultados queremos que dé. Por ejemplo, si da positivo, queremos que diga la suma de esto dio positivo y así sucesivamente. Bien, ahora vamos con la programación estructural. Esta de aquí. La programación estructural es parte de la programación imperativa. Esta programación estructural se diferencia entre, más o menos de la imperativa, que va punto por punto, porque esto utiliza un flujo de control definido en bucles animados con subrutinas y condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a formar un programa, no tenemos que hacerlo necesariamente punto por punto, sino que podemos crear puntos de control y esos puntos de control se van a encargar de repetir sucesivamente el procedimiento. Un ejemplo de esto sería el uso del do while. Bien, y esto hace que la actividad se haga automáticamente y que se vea más amena. Bueno, un ejemplo de esto es cuando queremos sumar diferentes edades para sacar un promedio. Entonces le decimos al, al usuario que introduzca su edad y después el otro usuario va a introducir su edad. Claro, con la programación imperativa se tendría que poner uno por uno, mientras que con la estructural tendríamos que poner el número de la edad y cada vez que se introduzca una edad va a ser un bucle, va a ser todo lo que queremos hacer y va a volver al inicio, todo lo que queremos hacer y hasta el inicio, hasta que nosotros decidamos que es suficiente y puede sacar un promedio. Bien, ahora la procedimental. Esta. La programación procedimental es aquella que parte también de la programación imperativa, pero sin embargo, esta consiste en que ella va a agarrar el software y lo va a desglosar en diferentes algoritmos. Lo que va a hacer que nosotros tengamos una visión más clara y más manejable de los códigos de programación que estamos manejando. Ahora, vamos con la siguiente, programación declarativa. Bueno, la programación declarativa es todo lo opuesto de la programación imperativa. ¿Por qué? Bueno, esta no se basa tanto en lo que tenemos que hacer punto por punto, o sea, no hay que describir tanto, sino que tenemos que pedirle al programa, a la computadora, mira, yo quiero que me sumes dos números y ella lo va a hacer.
o sea, es más fundamentado al qué quieres hacer, no el cómo lo voy a hacer. Un ejemplo de esto sería cuando queremos hacer un programa, quiero introducir un número, esta me lo multiplique por 10 veces. Entonces nosotros ponemos, eso nos va a tomar, o sea, eso va a tomar una línea. O sea, vamos a implementar un código, un solo código. Y eso nos va a dar el resultado y esto no nos va a dar el procedimiento con lo que lo está haciendo, sino que directamente nos va a dar el resultado. Entonces, vamos con la programación lógica. La programación lógica es parte de la programación declarativa. Este también se puede denominar como programación descriptiva. Esta parte más de lo que es la lógica matemática. Bien, ¿cómo funciona? Nuestro software tiene una serie de principios, de conocimiento, si le queremos decir así, de características, que cuando nosotros vamos a introducir un dato matemático, por ejemplo, él va a analizarlo y nos va a dar una serie de resultados. Funciona más o menos como el cerebro humano, si lo queremos ver así. Entonces, para ponerlo más sencillo, vamos a dar un ejemplo. Bien, vamos a suponer que nosotros le pedimos a la computadora, búscame las compras del mes pasado. Entonces, este programa lo que va a hacer es que va a analizar toda la serie de datos que se encuentren en tu computadora y te va a dar el resultado, sin darte el procedimiento, todo lo que él hizo. Bien, ahora vamos con la programación funcional. La programación funcional, al igual que la programación lógica, parte de la programación declarativa. Esta consiste en que los software ya tienen funciones implementadas, es decir, tienen características que al nosotros implementar ciertos valores nos van a desvelar ciertos resultados. Como por ejemplo, tenemos una página web y en esta página web nos dicen que si apretamos en este botón podemos cambiar el color de la página. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es una programación funcional. O sea, cada vez que el usuario, una persona, oprima ese botón, va a tener la condición o la función de que la página va a cambiar de color. Otro ejemplo sería que cuando estamos haciendo un programa y ciertos números nos gustaría que se tuvieran una función diferente. O sea, por ejemplo, queremos que cuando nos dé un resultado par cambie el color a rojo. O queremos que se sume dos números, se sume por 2. Esto lo que va a hacer es implementar esa función en dichos resultados y así funcionaría la programación funcional. Ahora bien, para terminar vamos con la programación orientada a objetos y la reactiva. Ok. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos ahorita está muy utilizada, bastante. Y esta se refiere a separar el software en varias partes llamadas objetos y cada uno de estos objetos va a tener sus características y sus funciones. Bien, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que no se basa tanto en la lógica, sino que se va a basar se va a centrar en las figuras, que nosotros analicemos las figuras y nos planteemos los problemas en estas figuras. Esto, en los últimos tiempos, como ya lo había dicho, está muy utilizado porque gracias a este tipo de programación se han creado las diferentes aplicaciones como son Facebook, YouTube, entre otras. Esto lo que hace es separar en objetos determinadas funciones, determinadas características y lo va a implementar en lo que deseemos. Ahora vamos con lo que es la programación reactiva. Bien, ¿qué es la programación reactiva? ¿O en qué consiste? Esta consiste en la entrada de ciertos datos y en un momento u otro estos datos cambian. Y esto hace que el programa ejecute una función. Como por ejemplo, cuando estamos navegando por YouTube y estamos viendo un video y de repente nuestra velocidad de internet cambia, por ende el programa lo detecta y nos hace este cambio de resolución. O sea, si estamos viendo un video en calidad 1080, él lo va a bajar a 720 o así. Esto es lo que se refiere la programación reactiva. Es una función que se da en un determinado cambio. Bien, ahora la diferencia entre programación declarativa y programación imperativa. Bueno, como ya lo he definido anteriormente, estas dos programaciones tienen mucha diferencia. Pero la diferencia más resaltante entre estas dos es que primero, la imperativa hay que definir punto por punto de lo que queremos hacer. O sea, si queremos hacer una suma de dos números, tenemos que definir primero
la variable A, después definir una variable B, después definir una ecuación que es la suma entre estas dos variables y así ir sucesivamente hasta que me dé un resultado. Mientras que en la declarativa solo debemos poner una función, un código, y este código va a hacer todo por nosotros y directamente nos va a dar el resultado. Esa sería la diferencia más recalcable entre estos dos tipos de programación. Ahora, para concluir. Los paradigmas de programación han hecho demasiado por la humanidad desde la invención de la programación, ya que gracias a esto hemos llegado a lo que somos hoy en día. Existen páginas como Facebook, como YouTube, existen páginas académicas como lo son la página de la universidad, páginas de banco, una serie de páginas, programas que nos ayudan en nuestro día a día. Entonces, ¿qué quiero llegar yo con esto? Aprender cada tipo de paradigma de programación es muy importante, tanto para nosotros, porque somos los que estamos cursando esta ingeniería que tiene que ver mucho con lo que es la computación, informática y todo eso. Bueno, esto es todo. Gracias por escuchar mi exposición.